Hola Nicolás, muy buenos días. Te he escuchado, estabas renegando mucho. Estoy Tranquilo. aquí quejándome en quechua. Estoy protestando por este informe que sale y dice que el gobierno cuestiona, las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en torno a nuestra economía. Como siempre, mira, el gobierno está a pocos meses de concluir su gestión y para el gobierno todo sigue bien y lo que dicen los organismos internacionales es mentira. ¿Qué dices en un análisis corto, querido Manuel? No, pues por el contrario. En años anteriores, probablemente cuando estábamos en la época de la bonanza, lo que decían organismos internacionales eran cuestionados por el gobierno. Pero ya en los últimos años estos cuestionamientos ya no tienen fundamento alguno. ¿Por qué? Porque ya se ha acercado mucho la realidad a lo que dicen organismos internacionales e incluso supera la realidad a lo que desde afuera se ha ido señalando, pero también habemos un grupo de gente acá dentro del país que hemos estado denunciando y dando algunos datos sobre lo que pasa en el país. Por supuesto que hay también instituciones, ¿no? No vamos a decir que estamos descubriendo la pólvora, pero, por ejemplo, el año pasado ya nosotros indicábamos que la inflación iba a ser superior al 10% y con mucha información manifestamos nuestra preocupación y la inflación de alimentos, Nicolás, el año pasado llegó al 15.4%. Y esa inflación de los alimentos no ataca al bolsillo masista, no ataca a los funcionarios públicos, porque ellos tienen unos ingresos importantes, suficientes para vivir e incluso para vivir de manera dispendiosa, ¿no ve? Además de la corrupción de la cual se benefician. Pero este año, y ahí va lo que tú decías, Nicolás, probablemente la inflación vaya a superar el 15-16%. El Fondo Monetario está hablando de un 10% de la inflación. Pero bueno, como nosotros somos analistas, nos hemos especializado más en el ámbito alimentario, llegamos a la conclusión, ojo, Nicolás, ¿no? Este año probablemente vamos a llegar al 30% de inflación en alimentos. Es decir, la inflación más grande de los últimos años. El año 2008 hubo también una inflación de alimentos que estuvo bordeando más o menos el 24%. Hubo una crisis también internacional, bla, 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 bla. Pero lo real es que este año vamos a superar lo del 2008. Claro, es difícil acercarse a la inflación del 2000, de 1985, la hiperinflación, donde la inflación llegó a 24.000%. Pero esta sería la segunda inflación más grande de la historia del país en alimentos. Ya eso es tenebroso, ¿no? Entonces, lo que el gobierno diga, prácticamente ya la población no le cree, porque además hay una constatación con tu bolsillo. La gente está yendo no solo los fines de semana con su canasta, ¿no? A comprar alimentos, sino que todos los días, sobre todo los productos importados, ya se han vuelto inalcanzables. No sé si te acuerdas cuánto comprabas el Nescafé hace un Sí, año atrás, ¿no? Costaba 24 el frasquito, luego subió hasta 36 y era escandaloso. El día de hoy encuentras Nescafé a 80 bolivianos. Entonces, eso ya te da a entender cómo va la cosa. Y de acuerdo a los estudios y a las investigaciones que tenemos, esta inflación además va a ver agravada por una crisis en la producción que tenemos, es decir, somos deficitarios en la producción de trigo, también somos deficitarios en la producción de maíz duro, que es el que va a los pollitos o a los chanchos. Entonces, esto se debe también a que algunos sectores prefieren invertir en otros productos. Por ejemplo, la soya es más rentable ahorita. Entonces, hay una deficiencia en la producción de alimentos. El tema del contrabando, estamos hablando de 2.000 millones de dólares que entran todos los años de contrabando. Y claro, hay contrabando de salida, hay contrabando de entrada, pero todo eso va a afectar nuestra economía. La inflación se va a disparar este año
probablemente los datos que les estoy dando y el Fondo Monetario, otras instancias internacionales, probablemente van a quedar cortos, Nicolás. Se hablaba tanto, ¿no, Manuel, de la soberanía alimentaria? El gobierno quiso posesionar ese eslogan, soberanía alimentaria, ser autosuficientes en la producción de los alimentos en nuestro país, cuando nunca ocurrió aquello. Sí, no, más bien, eso es muy importante tu pregunta y es muy bueno aclarar este tema. El MAS nunca quiso hacer soberanía alimentaria y lo que hizo fue solo seguridad alimentaria. ¿Cuál es la diferencia? Con soberanía alimentaria tú eres autosuficiente, es decir, trabajas con el sector privado, trabajas con los campesinos y generas una serie de políticas para producir todo y estar autosuficientemente abastecidos como país. Eso el MAS nunca lo quiso. Lo que el MAS hizo fue una política de seguridad alimentaria que consistía en que no interesa la calidad del producto, no interesa el origen del producto, si es contrabando importado, sino que el mercado esté aprovisionado. Y para eso tuvo un precio del dólar bajo, de tal manera que de afuera venían productos. O sea, si aquí no se producía suficiente tomate, no había problema. Iba a entrar tomate del Perú. Si aquí la producción de papa caía, porque los campesinos, en vez de estar produciendo papas, estaban robando la plata del fondo indígena, hay que decirlo como es. Sí. Entonces no había problema. ¿Por qué? Porque del Perú también iba a ingresar plata, papa. Entonces ese fue el modelo del MAS. El modelo en el que no interesaba cómo producías, sino que los mercados estén abarrotados y a precio barato. A eso contribuyó también el tema del contrabando. Bueno, resulta que con la devaluación del boliviano, porque en el fondo el 6.96 es formal, en el mercado paralelo la anterior semana hemos llegado a 14 dólares, entonces con eso prácticamente el peso boliviano se ha devaluado en términos reales y por eso es que a muchos sectores les conviene sacar los productos del país, ¿no? En consecuencia, en este momento, si tú me pides un diagnóstico del tema alimentario, estamos atravesando un momento de profunda crisis donde producimos menos, donde salen de Bolivia hacia afuera nuestros productos o pasan por el país, y a esto se va a llamar una especie de pérdida de las capacidades alimentarias del país. Con la inflación que estamos comentando, se viene una crisis muy fuerte en los próximos meses. El año que vamos a cerrar y el 2026 no se vislumbra además indicadores de un repunte en la producción. Hay el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Resulta que para producir en Bolivia habíamos sabido importar todo con dólares, Nicolás. Para producir se importan semillas, no producimos semillas aquí. Hay una dificultad estatal y privada. Importamos todos los insumos, pero además los productores le meten los agroquímicos que les da la gana, porque el objetivo es producir, ¿no? A como dé lugar. Entonces, nuestra frontera agropecuaria, en lo que hace a verduras, frutas, hortalizas, se ha mantenido estática. La calidad de nuestros productos son malos. Los productos que estamos consumiendo tienen muchos agrotóxicos. Es decir, el panorama es sombrío, Nicolás. Por eso yo no entiendo cómo puede haber un gobierno que diga que las cosas están yendo bien y que los que hacen críticas o aportan están mintiendo o están desubicados. Esto es falaz. Por eso, lo que tú dices, no ven, son miopes, no es que no ven y son miopes. Lo hacen a propósito, Nicolás.